Hace algunas semanas me invitaron a ser parte de la transmisión virtual de la presentación de la telenovela Corazón Salvaje y de Amor Real en el canal de telenovelas. Ahí estuvo como invitada Ana Martín, que participó en Amor Real, y una pregunta que le hizo una reportera específicamente me llamó mucho la atención. No tanto la pregunta, sino la respuesta de Ana Martín. Y cuando la periodista le preguntó sobre algo que tenía que ver con un sesgo de género en el tema de las telenovelas respecto a que si este género requería una visión un poco más feminista o hacia ahí se podían pensar los nuevos contenidos de las telenovelas, Ana Martín, y espero no ser tan reduccionista, pero lo que recuerdo que ella contestó se tomó muy en serio la pregunta y ella defendió el género, diciendo que no era tan necesario que hubiera esta visión de género, porque en sí lo que ya cuentan las telenovelas son historias de mujeres que han enfrentado adversidades. Pero hubo algo que llamó muchísimo la atención y con eso empezamos este podcast. Ella dijo: quien ve telenovelas no hace revoluciones. Y no lo dijo en un mal sentido. Lo dijo porque las telenovelas, en su visión, no están hechas para incitar a la gente a cambios tan grandes. Pero, ¿y si sí? Bienvenidos sean al TV Podcast de Ratona de TV, un espacio de reflexión sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, en donde vemos, nos emocionamos y reflexionamos nuestros consumos. Este podcast llega a ti gracias al curso en línea Ficción y Emoción. ¿Por qué me emocionan las telenovelas y series? Un curso 100% en línea que te ayudará a disfrutar de una manera diferente tus consumos mediáticos y te convertirá en toda una audiencia crítica y emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este TV Podcast. Me da mucho gusto que me acompañen. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y vamos a empezar con esto que ya planteé respecto a Ana Martín, y sobre todo porque semanas después Ana Martín anuncia que va a ponerle una pausa definitiva a sus apariciones como actriz de telenovelas, puesto que no hay papeles para ella, para una mujer que tiene más de 60 años o que va a cumplir 60 años de carrera y que prácticamente ha hecho de todo. Una mujer que tiene una historia muy interesante, muy hermosa, una mujer que se ganó su libertad, que trabajó su libertad, que fue libre y fue libre para elegir su camino. Ella eligió no casarse, no tener hijos y en cambio decidió tener la vida como la ha llevado hasta ahorita. Y estando así de feliz, yo la he escuchado en muchas entrevistas, ella en este momento dice: no hay papeles para una persona como yo y prefiero retirarme de las telenovelas. ¿Y por qué traigo esto como introducción si realmente el podcast no está dedicado a Ana Martín? Porque estas aseveraciones que ella hace, esto que ella dice, que no es precisamente que las telenovelas generen revoluciones ni causen ninguna sensación de este tipo, porque las telenovelas tienen una función diferente, me llama mucho la atención, porque quizás en su concepción de lo que es una telenovela, así como ella la ha visto, la ha vivido y la ha trabajado, quizás las telenovelas no generen que las personas que las veamos salgamos a las calles a armar ninguna clase de revolución. Sin embargo, yo no creo que Ana Martín tenga el foco correcto, al menos en mi apreciación personal, porque fue en lo primero que salté cuando la escuché y dije: ¿esto lo está diciendo ella? Y me llama mucho la atención porque si bien estamos hablando de la estructura de la telenovela y a lo mejor ahí no hay muchas discusiones, sí podemos pensar que la televisión sí puede lograr grandes cambios y que lo que vemos influya tanto en quienes estamos recibiendo esos contenidos que nos motiva o nos anima a hacer cosas. ¿Por qué? Porque lo que vemos de alguna u de otra manera
nos conecta y nos hace clic para identificarnos positivamente, nos hace clic para identificarnos negativamente, nos hace clic para conocer nuevas historias y quizás sobre esas historias motivarnos también nosotros a dar algunos pasos en nuestra vida. ¿Y qué más inspiración necesitamos que las de mujeres de la edad de Ana Martín que aparezcan en la pantalla y que no solamente se queden en un rol de interpretar a las abuelitas simpáticas o a lo mejor algún tipo de bruja malvada que de repente también se caricaturizan mucho? Creo fervientemente que hay muchos papeles allá afuera, pero que el formato, por lo menos en México como se está llevando y por lo menos en el formato telenovela, sigue muy estancado para explorar otro tipo de historias. Y me atrevo a pensar que es realmente la industria en México la que tiene esta pequeña complicación, porque en realidad cuando uno explora lo que las plataformas están trabajando en la producción mexicana, te das cuenta que hay un sesgo donde evidentemente están dirigiéndose a jóvenes de determinada clase social, a jóvenes con determinados gustos y aficiones. Pero no significa que la gente de la tercera edad o gente mayor de los 50 años no sean también público cautivo y no estén todo el tiempo buscando estos contenidos. Y si a esas vamos, podemos ver entonces o entender un poco del crecimiento que han tenido algunos conceptos como el canal de Carlos Alasraqui, por ejemplo, de YouTube, que justamente va hacia esa generación. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto y qué tiene que ver con el tema de nuestro podcast? Porque me sorprende mucho que mientras eso está pasando en México, en Estados Unidos están haciendo un rescate maravilloso de uno de sus personajes favoritos que quizás hemos visto ya en muchas expresiones y que me atrevo a pensarlo así en mi mente de comunicóloga como un fenómeno transmedial, es decir, un fenómeno que en realidad fue no solo un personaje, sino fue un concepto que atravesó distintos medios de comunicación y que lo sigue haciendo hasta llegar en este momento a todos nosotros, a quienes no conocimos al personaje que fue Julia Child y que este año 2022 mereció la aparición de una serie que está disponible en la plataforma de HBO Latinoamérica y que yo no había visto. Me había llamado un poco la atención el póster. La verdad es que se están produciendo tantas y tantas y tantas series que cuesta mucho trabajo seguir el hilo y uno de pronto se vuelve un poco más quisquilloso, también uno se vuelve con muchas responsabilidades. Y yo no tuve la oportunidad de conocerla hasta que una de mis mejores amigas me dijo, por favor, mira esta serie, en el momento en el que estás tú personalmente, te va a tocar y va a ser algo bueno por ti. Y emprendí el oficio de ver Julia y estoy fascinada. Para que ustedes ubiquen más o menos de qué se trata esta serie, se trata de una mujer que vivió en París. Ella era estadounidense por cuestiones de su marido y de el trabajo diplomático que hacía su marido. Ella tuvo que vivir en distintos países, entre ellos en Francia, y ahí aprendió a cocinar, tomó unas clases, tuvo amigas con quienes se asoció, hicieron un libro, ellos se regresan a Estados Unidos y estando en Estados Unidos se lanza un libro de cocina francesa promovido por ella, que fue la que estuvo moviendo las cosas, y por sus compañeras francesas, y esto desató un fenómeno bien interesante porque por sí sola Julia Child era una mujer muy particular, era una mujer físicamente con unos atributos muy interesantes, era muy alta, tenía el cuerpo un poco más grande y lo que se ilustra de esta mujer es que fue una mujer que, lo pienso en similitud a Ana Martín, tuvo una vida de mucha libertad, quizás una vida que no todas las mujeres de su época habían vivido. Y me encanta
cómo hemos podido, quienes no tuvimos ni mucha idea de quién fue, quizás tuvimos el antecedente de ver una película con Meryl Streep que se llama Julie and Julia, y que justamente hacen un cuento paralelo entre una chica que es Amy Adams, que está escribiendo un blog de cocina y que se inspira en las recetas escritas por Julia Child en uno de sus libros, y mientras tanto vemos la vida de esta mujer y vemos, digamos, una parte de su vida con su marido justamente cuando el libro se publica. Entonces, de manera muy inteligente, los productores de esta serie, uno de ellos, me parece que es mujer, traen a Julia Child a un momento quizás donde nosotros nos podríamos haber quedado en la película, que es cuando Julia Child ya está publicando el libro, ya está promocionando el libro en Estados Unidos. La invitan a un programa de televisión pública de Boston en los 60, a principios de los años 60, y gracias a que ella hace una demostración, en vez de hablar del libro, directamente hace una demostración de cómo hacer uno de los platillos que venían en el libro, digamos, alegando que era algo muy sencillo de hacer. Entonces, empieza un programa de televisión. Y lo que la serie nos va mostrando es justamente cómo se empieza a formar y empieza a tomar vida y alma un programa de televisión que, si bien no es que fuera la primera vez que en Estados Unidos se producía un programa de cocina, porque no fue la primera persona que cocinaba para las cámaras de televisión, sí fue un suceso. Y sí le dio a Julia Child la posibilidad de esto que les estoy contando, de ser un personaje transmedial. Es decir, la gente la estaba conociendo, las mujeres principalmente la estaban conociendo por su libro, y de repente la vimos de sus libros, cocinando las recetas de sus libros en televisión. Y aquí hay dos cosas que a mí me llama mucho la atención de mencionar, por lo menos revisando la serie. Después haré una breve relectura de lo que yo encontré. Pero para empezar veo dos cosas bien interesantes. Por una parte, el camino de una mujer de 50 años aproximadamente, que para como lo plantean, también supongo que hay algunas libertades literarias ahí, pero bueno, lo que la serie plantea es a una mujer que se va generando su propia oportunidad de estar en la televisión. Es decir, como lo cuentan en la serie, y tampoco les voy a dar muchos spoilers, pero como lo cuentan en la serie, es ella quien se siente motivada a sugerirle a la cadena de televisión pública, así regional chiquita de Boston, para decirles: oigan, me gustó esto, ¿por qué no hacemos un programa? También en el entendido de que muchas personas manifestaron que cuando la invitaron a presentar el libro cayó muy bien, le gustó mucho a la gente, y la gente empezó a pedirla en esa televisora, y entonces ella fue buscando su oportunidad. Entonces, por una parte tenemos el aspecto de una mujer que cree en ella, que cree en su proyecto, que no era agraciada, digamos, para los estándares televisivos y sobre todo de esa época en particular, de los años 60. Era una mujer mayor, 50 años aproximadamente, con una forma de hablar muy particular, que venía diciéndoles cómo cocinar comida francesa a los gringos, cuando los gringos en ese momento traían el furor de esta manera que ya había instaurado Estados Unidos, en esta manera idílica de vivir el sueño americano, donde la comida se hacía fácil, donde cada vez ya estabas encontrando mayores cosas que traía la modernidad de cocinar rápido, de cocinar fácil, de no sé qué. Y aquí estamos hablando de un planteamiento donde una mujer en 28 minutos tenía que contarte cómo hacer comida rica, francesa, deliciosa y aparentemente sencilla. Y ella fue abriéndose sus espacios. Y de repente te vas dando cuenta todo lo que implica para ella tener que lidiar con estas voces externas que parece ser que muy poco se le metieron, aunque sí tenía muchas inseguridades, pero tampoco le ganaron en esta onda ni del impostor, ni de estas vocecitas internas que son bastante lamentables. No entraron en la cabeza de Julia Child, por lo menos no para detenerla, al contrario. Y entonces ella fue creyendo en su proyecto, porque por
para como lo cuentan ahí, no creían en un proyecto como el de ella, con lo que ella representaba, como ella era físicamente, además no era una persona que conociera el lenguaje televisivo. Entonces para ella era reto tras reto tras reto, y que lo que nos cuentan es una historia maravillosa de una mujer que cree en ella, que de alguna manera, y poniéndolo en estos terrenos actuales, cree en su emprendimiento. Para ella todo el tema culinario era su emprendimiento, creyó en su emprendimiento, buscó sus espacios y le dijeron, bueno, pues ahora le va, pero pues tú haces los guiones, ¿no? Y entonces, traduciéndolo quizás a estos tiempos, podríamos estar hablando de una mujer que se ganó su título como creadora de contenido. Ella creó sus propios contenidos, apoyado sí en un sistema que grababa por ella, editaba por ella y transmitía y distribuía, perfecto, pero ella creaba sus propios contenidos. Y creo que visto desde ahí, estamos hablando de un personaje, de una mujer que ha sido muy famosa y que en Estados Unidos es tan respetada, que incluso la cocina en la que ella estuvo, el foro que se hizo en su cocina para ello, para que ella cocinara durante muchos programas de muchos años, se donó a un museo. Y esto a mí hasta me duele decirlo, como los conceptos que tenemos en México respecto a la televisión, qué triste que no llegan a eso cuando seguimos hablando de conceptos que son tan grandes y que dan en el corazón de muchas personas. Y por otro lado, la otra historia que están contando ahí, que a mí me parece fabulosa, es la historia de la televisión pública en Estados Unidos. Y si bien ustedes saben, este podcast es de televisión, no solo es la televisión pública estadounidense, con todos los vicios que puede tener la televisión pública aquí o allá o aquí y que sigue teniendo, porque de pronto, y lo primero que ilustran, aunque después van ampliando el criterio y se van dando cuenta los ejecutivos que se plasman en el programa, que el programa de esta mujer, por muy excéntrico que ella pudiera representar, era un potencial. Hay una parte al principio, cuando están discutiendo los ejecutivos, la persona a la que designan como productor era un tipo que venía de un programa de libros, de literatura, y muestran en un diálogo de personajes de los años 60 en Estados Unidos, lo que incluso hoy mismo se llega a pensar muchas veces de lo que es la televisión pública, que es la alta cultura, que es pensar que la televisión pública tiene que ser altamente educativa, con contenidos altamente elevados de literatura y de cosas así, tan elevadas solo para que académicos o gente muy culta entienda de lo que se está hablando. Y que cualquier otra manifestación así de popular podía parecer que no encajaba en el concepto de una televisora pública. Y pues, qué horrible, qué horrible pensar que ese diálogo sigue de pronto apareciendo en algunos lugares de la televisión pública y sigue mostrando un cierto desconocimiento de lo que es en sí o debería de ser la televisión pública. Evidentemente eso cambia un poco durante la serie, eso se va modificando y logran entender que la cocina también es cultura y que la cocina también puede ser una posibilidad de conocernos como sociedad, de aportarnos, de conocer cultura, lugares, de reconocernos a nosotros mismos a través de lo que comemos. Y este elemento es bien interesante, amén de todo lo que aparece en la serie, como la adaptación de quienes estaban trabajando en este programa para que la cocina luciera mejor ante las cámaras. Y esto es algo que yo, que trabajé durante muchos años en televisión pública, lo entendí perfecto. Y que ahora muchísimas personas que están animándose a hacer contenidos en YouTube o en TikTok o en donde sea, se están dando cuenta de lo que es. No es lo mismo tener una idea en tu cabeza que hacer la traducción audiovisual de este concepto. Es bien difícil. Uno creería que son solo diapositivas de PowerPoint y la verdad es que es un reto y hay que tener cierta práctica
para hacerlo. En el caso de Julia Child, ella llegó con una idea y a otros les tocó hacer la reinterpretación audiovisual y hacerle entender a ella que tenía que tenía que sujetarse a reglas de tiempo, de movimientos, etcétera. Y hay una cuestión maravillosa donde el productor empieza a implementar formas muy acertadas y que después, si es que en realidad la producción de estos programas fueron los pioneros de lo que hoy conocemos como los programas de cocina, con todo lo que se puede, con todas las posibilidades visuales de un programa de cocina, es maravilloso. Cómo logran poner un espejo en el techo para que se pueda observar muchísimo mejor a detalle lo que se estaba cocinando en la mesa sin que hubiera una cabeza o una manita que estorbara. El tipo de lentes que se manejaban, todo lo que se tuvo que implementar para que este programa luciera y se viera todo lo bien que aparecía, ¿no? Y este asunto que me es por demás familiar, de que cuando termina el programa y termina de cocinar esta mujer y se apagan las cámaras, como todo el staff va encima de la comida. Eso también me parece muy familiar, eso es algo que yo viví, que es parte de los ambientes de trabajo y que me parece maravilloso porque creo que con esta serie se está logrando algo que justo la gente que está produciendo, que también vienen de estos programas de Mrs. Maisel y que es gente que viene de alguna manera hablando en estos metarrelatos, porque no nada más están contando historias, sino que están contando historias también de los medios, a partir de los mismos medios. Y además esto se está haciendo en el streaming, qué cosa más maravillosa, porque seguimos hablando de televisión, porque se sigue hablando de la televisión, y en este caso, en ambas producciones, están hablando de la televisión, no la que idiotiza, no la que embrutece, no a la que censuran, sino a la televisión como esa posibilidad que nació a mitad del siglo XX, también para darle una ventana a los demás de lo que pasaba allá afuera y que a lo mejor no tenían ni las posibilidades ni los recursos para ello. Y me parece maravilloso porque después de esto, en estas relecturas también podemos encontrar muchas cosas en los personajes que se abordan, quizás algunos ficticios, algunos no, pero hay uno muy particular de una chica que está trabajando como asistente, que está por ser productora. Y que bueno, también reúnen estos requisitos de tener las representaciones raciales, ¿no? Esta chica es una chica negrita. También hay un capítulo específicamente donde también hablan de temas de género, digamos, de homosexualidad, cómo se veía o cómo se vivía en algún punto desde la misma Julia Child, lo cual es muy interesante porque esta serie no es para hacer crítica, esta serie no es para, no es para ponernos a pensar, no, pero es para aprender a partir de los ojos, sí, de una mujer que posiblemente estuvo muy privilegiada, de una mujer que creció, y por eso hacía yo la acotación de Anna Martin, porque cuando uno revisa la biografía de Julia Child te encuentras con una mujer que creció con muchas posibilidades de elegir su vida y de ser libre. Esta mujer que nació a principios del siglo XX fue a la universidad, hizo mucho deporte, ella competía, tenía mucha libertad, tuvo la libertad de elegir qué estudiar y tuvo la libertad, bueno, trabajó y después conoció a su esposo y se casó y se fue, ¿no? Pero digamos, en esa suerte de privilegios, la mujer decidió y forjó una vida muy interesante que hoy en día, hoy vista desde estos ojos de los productores y puesta en este siglo desde estas ciertas perspectivas de género, porque la mayoría de los personajes son femeninos y de alguna manera mucho de lo que se está haciendo en esta serie también es reivindicar un poco, pues sí, el feminismo, de alguna manera más bien el punto de vista de las mujeres, de cómo las mujeres que están haciendo cosas, siempre han estado haciendo cosas, independientemente de la época, independientemente del lugar, independientemente de tus privilegios, lo entrecomillo, que no me encanta ese término, pero son mujeres que están haciendo cosas independientemente de sus circunstancias. Y
Además de que yo recomiendo ampliamente ver esta serie, que es preciosa, que tiene unos diálogos hermosos, que la actuación no cae tanto en la caricatura que llegó a ser Meryl Streep, y miren que yo amo Meryl Streep, pero sí creo que hizo una caricatura, cuando que aquí en realidad lo que se necesita y lo que está haciendo la actriz, olvidé el nombre, perdónenme, no lo traje anotado, pero lo que está haciendo la actriz que está interpretando a Julia Child es maravilloso, porque ella no está montada en una caricatura, ella vive al personaje, y les fue tan bien en HBO que ya autorizaron la segunda temporada, cuando que la primera se estrenó apenas en abril, mayo, y de verdad es hermosa, es impecable, la producción es espectacular, y a mí me da mucha emoción ver este tipo de historias, porque me dan a mí en un lugar donde ahorita lo necesito tanto, que uno, pues ya saben, uno pasa por sus crisis, uno que tiene que ir a terapia porque de repente las voces internas te comen, pero encontrar estos ejemplos de vida en una serie, en un personaje que existió y que aunque esté rodeado de ciertas licencias literarias, inspira a decirte, nunca es tarde, inspira a decirte, cree en tus sueños, inspira a decirte, sí se puede. Y cuando uno ve el conjunto completo, cuando yo veo el conjunto completo de una serie donde aparte de todo le están haciendo un homenaje a la televisión pública, en Estados Unidos, aunque sea, donde casi siempre se habla de la televisión comercial, que fue el sistema que privilegió la forma de vivir en Estados Unidos, y que sigue existiendo, y que la televisión pública tiene una suerte muy extraña, como aquí, ¿no? Tiene un modelo muy similar a lo que aquí también se interpretó de la misma manera. Me parece maravilloso. Y cuando lo aterrizo en la realidad mexicana, ahí es donde la burbuja se me estrella y veo las declaraciones de una Ana Martín que dice: las telenovelas son para entretener, son para divertir, pero pues nadie se para a hacer una revolución después de ver una telenovela. Y yo sigo pensando en que en realidad sí se puede, en que en realidad hay muchas mujeres que han hecho sus propias revoluciones internas. Insisto, no quiero ser reduccionista ni hablar mal de Ana Martín, tal vez estoy retomando lo que solo se quedó en mi cabeza. Pero tomando esa frasecita, yo me atrevo a pensar que muchas mujeres se han inspirado, que quizás estamos hablando no de revoluciones grandes, y a lo mejor Ana Martín hablaba de estas grandes revoluciones, ¿no? De tirar estatuas y cosas así, cuando a lo mejor sí estamos hablando de revoluciones internas, de revoluciones de vida. Cuántas mujeres se han animado a salir adelante, a coser, a luchar en medio de la vida que les tocó. Y eso sí lo logran los ejemplos, y eso sí lo logran las identificaciones con las que conectamos con estas producciones simbólicas que nos llegan, y sobre todo aquellas que hablan desde lo cotidiano. Entonces, me apena muchísimo que no existan todavía en México este tipo de series. El Galán está esperándome a que yo la vea, en donde también se hacen estos metarrelatos, donde Humberto Zurita está interpretando a un ex galán de telenovelas y en donde se habla de la industria, lo cual me encantará ver, la sigo esperando. Pero mientras tanto me sigo preguntando, ¿en dónde están esas representaciones de tantas mujeres, si es que hablamos de mujeres, que hicieron algo? ¿En dónde están esas alabanzas a una Chepina Peralta que fue, digámoslo así, nuestra Julia Child de la televisión pública, que también tuvo muchos recetarios, que también fue una mujer muy querida, que también estableció una relación muy amorosa con la cámara, con sus televidentes y con su mismo equipo técnico? ¿En dónde están esas páginas que son llevadas y traducidas al audiovisual para contarnos la historia de un medio público o de los medios públicos que quizás no son los más vistos ni los más populares, pero que todos los días le dan de comer a muchos hombres y mujeres de este país, en todos los estados, y que las mujeres y los hombres de este país están poniendo su creatividad y su corazón al servicio de producciones que a lo mejor mucha gente ignora o que simplemente desconoce? Así que Julia me dejó más preguntas que respuestas, pero la amé,
La estoy disfrutando muchísimo y espero con muchas ansias la segunda temporada. Por favor, véanla, es un ejercicio maravilloso en donde podemos encontrar temas actuales, sí, revisados desde la óptica actual, funcionan perfecto, pero también observados desde la óptica histórica. Es una maravilla que la ficción esté considerando historiar también a los medios de comunicación. Gracias, mi nombre es Raquel Guerrero Viguri. Me pueden encontrar en mis redes sociales y en mi página de internet como www.ratonadetv.com.